Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos. Hoy te cantamos, oh Hijo predilecto del Padre. Hoy te cantamos, ciencia eterna y verbo de Dios. Hoy te cantamos, oh Hijo de María la Virgen. Hoy te adoramos, Cristo nuestro Rey, de humilde corazón. A Él la gloria y el poder por los siglos. Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal para Dios nuestro Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El amor y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Saludo muy especial para todos en este día. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía. Nos encontramos con el Señor resucitado. Abrimos el corazón a su palabra y participamos alegres en el banquete pascual. Quiero invitarlos para que tomemos conciencia de la presencia del Señor en medio de nosotros y que pongamos en su corazón todas nuestras intenciones. Oramos por las necesidades y las intenciones al Señor de la Divina Misericordia, unidos a una devota. En acción de gracias por la vida de Luzmina Orozco de Orozco, unidos a su familia. Por la resurrección a la vida eterna de Luis Evelio Orozco e Irma Orozco Rojas, de Johnny de Jesús Rodríguez Toro, Amantina Chica y Ana Álida Vázquez Chica, y de Margarita Gutiérrez Sánchez, unidos a la intención de Emma Gutiérrez. Preparemos el corazón para vivir este encuentro de salvación con Jesucristo, pidiéndole al Padre bueno que con su gracia nos perdone el pecado y nos reconcilie. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Porque queremos caminar en la presencia del Señor en el país de la vida, lo alabamos y lo bendecimos diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor, Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se me acerquen. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Al salmo nos unimos cantando. Caminaré en presencia del Señor. Todos. Presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. En presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y en angustia. Invoqué al Señor, Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré
De la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros le dice: vayan en paz, abríguense y sacíense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y me siga. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra Pedro, él dijo a Jesús: tú eres el Mesías. Y les conminó que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Palabra del Señor. Durante estos días hemos descubierto cómo se van incrementando las encuestas, tanto las que se hacen a nivel telefónico como a nivel presencial, para medir sobre todo 2 cosas. En primer lugar, la favorabilidad de algunos personajes, de manera particular de los gobernantes. Y en segundo lugar, para ir tanteando la intención de voto frente a las próximas elecciones presidenciales. Y cuando en los medios de comunicación aparecen las estadísticas, las respuestas, vamos de alguna forma descubriendo tendencias que tienen algún tipo de influencia en nosotros, tanto en la apreciación que hacemos, repito, de algunos personajes, como también de la inclinación política
que vamos teniendo a propósito de la elección de un futuro presidente. Las encuestas no son perfectas, pero orientan, tienen un gran valor en medio de lo social y lo político. Pues bien, algo parecido está haciendo Jesús. Ya llevan algunos meses recorriendo Galilea, proclamando la llegada del reino de Dios. No solamente Jesús tiene una palabra poderosa, capaz de tocar el corazón de la gente y de poner en ellos esperanza y confianza en Dios, sino que realiza signos poderosos, cura a los enfermos, libera a los endemoniados, da de comer a muchedumbres, acoge a los marginados. Es una presencia que impacta, que mueve, que dinamiza, que está causando revuelo en medio de las gentes de Galilea. Y Jesús quiere hacer un pare y preguntarle a los discípulos qué piensa la gente sobre él. Es una encuesta de opinión e incluso de favorabilidad. Y se lo lleva a una tierra fuera de Israel, a la región de Cesarea de Felipe, y en unas tierras que son hermosas, tranquilas, serenas, con unos paisajes espléndidos, les lanza la primera pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos de forma inmediata empiezan a contestar la percepción que tiene la gente de Jesús. Unos creen que es Juan el Bautista, que ha vuelto a la vida. Otros piensan que es Elías, que había sido prometido cuando iba a llegar el Mesías de Israel. O la mayoría identifica a Jesús con uno de los profetas. Cuando uno descubre la verdad de lo que responden los discípulos en nombre del pueblo, se da cuenta que todos perciben a Jesús en la línea de los profetas, que lo que más llama la atención de Jesús es la contundencia, la fuerza, la radicalidad con la que habla, pero la gente no ha sido capaz de descubrir la identidad verdadera de Jesús. Todos se quedan de forma parcial en su palabra, todos admiran la manera como habla de Dios, pero no han sido capaces de dar un salto para reconocer algo más en Jesús, porque ciertamente es un profeta, pero no es un profeta más, no es otro en la línea de la profecía judía. Jesús es más que un profeta. Y cuando escucha estas respuestas parciales, no del todo verdaderas, entonces quiere preguntarle a los discípulos, porque tal vez ellos que lo han dejado todo por él, que han venido haciendo un seguimiento radical, que se han desprendido de su tierra, su familia, sus seguridades, su trabajo, su futuro, y se han venido con él porque los ha seducido su misma causa, que es la del reino. Tal vez ellos sí sepan quién es. Es lógico que en el contacto personal uno termine conociendo la persona con la que se vincula afectivamente. Sería muy doloroso que un par de novios que llevan unos meses o unos años juntos no se conozcan, nunca del todo, pero que haya un conocimiento al menos básico. Muy triste que uno no conozca a sus padres o que los padres no conozcan a sus hijos, que los amigos no nos conozcamos sabiendo que tenemos un vínculo de años. Entonces todo se hubiese quedado simplemente en la superficialidad, en la apariencia. Por eso Jesús le pregunta a los suyos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya no me sirve la respuesta popular, ya no me sirve el parecer de la gente, ya no me sirve lo que han escuchado de otros, ya no me sirve lo que han aprendido de la tradición. Ahora son ustedes, de manera intransferible, personalísima, quienes deben responder la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí es donde los discípulos se varan porque no son capaces de responder. Tal vez les ha faltado un encuentro más personal. Tal vez les ha faltado trascender la apariencia para llegar a la intimidad de Jesús. Tal vez se han quedado simplemente en el entusiasmo colectivo del seguimiento de un hombre que predica y hace milagros. Les ha faltado descubrir la novedad de Jesús, y por eso el silencio de los discípulos delata que les falta un vínculo personal, una experiencia personal
de aquel a quien siguen. Incluso nosotros pudiéramos decir, bueno, pero Pedro sí contesta. Y Pedro, como siempre, a la delantera, saca la cara por los discípulos. Él sí sabe quién es Jesús. Tú eres el Cristo. Hubiese podido decir otra palabra. Tú eres un maestro, tú eres un profeta, tú eres un curandero, tú eres un reformador social. Pero dice esta palabra tan interesante. Tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido. Y todos aplaudiríamos la respuesta de Pedro porque tiene la razón. Porque si a un católico en la calle le preguntan quién es Jesús, responde lo mismo que Pedro. Porque si a ti se te diera la oportunidad de contestar en el chat desde donde sigues la misa, o si pudieras hablar en directo por la Eucaristía que celebras en la televisión, tú también dirías como Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Pero yo les haría esta pregunta de nuevo. Y lo que estás diciendo es la verdad. Lo que estás diciendo sí responde a la identidad de Jesús. Más aún, lo que estás diciendo nace de una experiencia porque tú lo crees o simplemente repites de manera mecánica lo que has aprendido en tu casa, en la escuela, en el catecismo, en tus clases de historia, en tu formación cultural. Cuando tú dices que Jesús es el Mesías, es porque tú lo has experimentado como tal en tu vida o porque estás diciendo lo que todo el mundo dice. Miren que a Pedro le fue muy mal, porque uno pudiera decir de Jesús, pero ¿por qué estás tan enojado con Pedro si dijo la verdad? Porque es que Pedro dice la verdad, pero no piensa la verdad de Dios. Porque ciertamente Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, pero no según la mentalidad humana y la expectativa de un guerrero que viene a imponer por la fuerza la soberanía de Israel, sino que el Mesías, que es Jesús, es el que Dios entrega hasta la donación de la vida, y es lo que Pedro no quiere. Pedro quiere su Mesías, pero no el de Dios. Por eso es que se va a llevar a Jesús aparte para reprenderlo. El verbo es muy interesante en esta traducción. Lo increpó, que es el verbo con el que Jesús callaba los demonios. O sea, para Pedro Jesús está endemoniado porque está pensando en ser Mesías, entregando la vida. Y el Mesías que él quiere no ha venido a donar la vida sirviendo hasta el sacrificio, sino que ha venido para que lo sirvan a él y armar un grupo que pueda defender a Israel de los romanos. Por eso Pedro regaña a Jesús, por eso Pedro quiere enderezar el camino de Jesús, por eso Pedro se pone delante de Jesús a estorbarlo porque no entiende el pensamiento de Jesús. Y Jesús corrige a su discípulo y le dice: ponte detrás de mí, no hagas de Satanás, tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Ciertamente dices la verdad cuando me confiesas como Mesías, pero no seré tu Mesías, sino el Mesías de Dios, y el Mesías de Dios termina con una muerte de cruz, aunque al final, por supuesto, Dios su Padre lo resucite. ¿Qué aplicación haremos para nuestra vida? Se me ocurren dos muy sencillas. La primera, esta pregunta también es para ti, hay que responderla todos los días. Pero tú no puedes seguir respondiendo con palabras de otros. Tú no puedes seguir apelando a lo que tu familia te enseñó cuando te transmitió la fe. O no puedes ir recordando lo que tu profesor o profesora de escuela en la clase de religión te enseñó sobre Jesús. Tú no puedes responderle a Jesús la pregunta: ¿quién soy yo para ti?, con lo que en el catecismo en tu parroquia te enseñaron y que seguramente de forma muy sistemática y organizada tú sabes decir. Ni siquiera con lo que aprendes en los videos o en las clases o en los magazines que se hacen sobre Jesús en tantos canales de televisión. Aquí tiene que haber una experiencia, aquí la respuesta tiene que brotar del corazón, del vínculo con Él. ¿Quién es Él para ti a partir de lo que tú has vivido con Él? Y solo esa respuesta satisface a Jesús. Y ahí es donde muchos de nosotros no tendríamos mucho para decir, porque tenemos mucha información, pero poca vivencia.
porque sabemos de memoria muchas cosas, pero nos falta experiencia de Jesús. Y lo segundo, tengamos mucho cuidado con lo que pensamos o con lo que decimos sobre Jesús, porque no se trata del Mesías que necesitamos, o el Mesías que nos conviene, o el Mesías a nuestro amaño. Es el Mesías de Dios. Y nos puede pasar lo mismo que a Pedro, que tengamos claridad en lo que decimos, pero el corazón confundido, porque no hemos aceptado que nuestro Mesías entrega la vida, aún al precio de perderla de forma vergonzosa en una cruz. Pero este es el Mesías que Dios entrega y en el que nosotros tenemos vida eterna. Ante esta pregunta, ¿qué tienes tú para responder hoy? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Nuestras intenciones y necesidades las presentamos al Señor junto con los dones del pan y del vino que ponemos en el altar. ¿Quién es ese que murió en un madero? ¿Quién es ese que la vida recobró? ¿Quién es ese que nos da la Eucaristía y a los hombres en la iglesia congregó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su Espíritu nos deja y transforma nuestra vida con su amor? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Oremos para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio a nuestras oraciones, Señor, y recibe con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que lo que cada uno ofrece en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con Con ustedes. tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de nosotros. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos mantiene siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias, y unidos a todos los que creen en ti, te alabamos y proclamamos tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Alégrense, Jesucristo está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, celebramos el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda. Es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, seamos uno en la fe y en el amor. Acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía: Irene, Luzmina. Acuérdate también, Señor, de quienes han muerto: Luis Evelio, Irma, Johnny, Amantina, Ana Álida y Margarita. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y un día con la Virgen María, Madre de Dios, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y concédenos la paz para que, ayudados por tu amor, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y valles recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz en mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Y en mi corazón lo que dice Jesús. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden estar en paz. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola entre tantos mortales del pecado el Señor te libró. Salve, salve, cantada María, que